Te habla el pastor Juan Emilio Morales Dávila de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Quiero aprovechar esta oportunidad primeramente para saludar a todas las madres y felicitarlas, dándole gracias a Dios por todas ustedes, no solamente a las que concibieron y pudieron tener el privilegio de dar a luz, sino también a aquellas que, teniendo la capacidad de amar, han sido madres para mucha gente. Así que Dios les bendiga y muchas felicidades a todas. En esta hora quisiera utilizar un pasaje de la Escritura, de la Biblia, que aparece en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, los versos 1 al 7, para hablar de una madre viuda que puso su fe, su confianza en Dios y recibió su cuidado y provisión sobreabundante en un momento particular de mucha dificultad en su vida. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, los versos 1 al 7, la Biblia dice de la siguiente manera: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, vivía en una situación de pobreza. Su esposo era profeta. Un escritor histórico antiguo, Josefo, menciona la posibilidad de que fuera la esposa del profeta Abías. Este hombre murió, su esposo partió, y entonces ella quedó en una situación de mucha dificultad. Es posible que en medio de la situación de pobreza que tenía, este hombre se había endeudado, había tomado prestado. Y cuando él murió, la esposa quedó con las deudas. Una de las cosas que se acostumbraba a hacer en ese tiempo era ceder en garantía las propiedades. Y no solamente las propiedades, sino darse o a sí mismo o dar los hijos como sirvientes, como esclavos, cuando no se podía pagar. Uno de esos pasajes que lo ilustra aparece en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, los versos 1 al 5, cuando el pueblo de Dios, luego de haber regresado del cautiverio babilónico, se había asentado en la tierra de Israel y estaban construyendo el muro alrededor de la ciudad.
Llegó un momento en que la pobreza y el hambre y la necesidad obligaron a muchos a hacer préstamos. Y es aquí como se describe, en Nehemías 5 del 1 al 5. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, nuestras hijas y nuestros hijos los dimos en servidumbre y algunas de nuestras hijas ya lo están. Y ya no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Se acostumbraba a hacer préstamos ante una situación de necesidad. Y si no se podía pagar, particularmente porque muchos de los que hacían préstamos y que tenían muy buenos bienes económicos eran usureros, ponían unos intereses muy altos. Si la situación extrema de pobreza y de necesidad de las personas que tomaban el préstamo se agudizaba, entonces perdían sus tierras, sus viñas, perdían sus casas si las tenían. Y no solamente eso, cabía la posibilidad que entonces tuvieran que ir para ser esclavos, para ser sirvientes de aquellos que eran sus prestamistas, sus acreedores. Hay muchísimos otros pasajes de la Escritura que afirman precisamente este tipo de práctica en el oriente de aquel tiempo. Ahora bien, en el caso de esta mujer, su marido murió y había quedado endeudado. Y los prestamistas, los acreedores, habían llegado y como ella no podía devolver el dinero que había tomado, los bienes que había tomado, entonces estaban amenazándolas que habrían de llevarse 2 de sus hijos como esclavos, como sirvientes. Aunque la ley de Moisés, la ley dada a Moisés, había hecho provisión para que los más pudientes socorrieran a los pobres, a los necesitados, y estaba establecido como una ley que venía de parte de Dios, muchas de las personas se aprovechaban de la necesidad de otros y en lugar de colaborar, de ayudar, sencillamente prestaban en altos términos lo que hacían para beneficiarse. Esta mujer estaba en crisis. En nuestro tiempo, las mujeres tienen la posibilidad de ir y trabajar y ganar también dinero y poder resolver sus situaciones económicas. Pero en aquel tiempo las mujeres dependían de los hombres. Si moría su esposo, pues del hijo mayor o los hijos varones que pudieran tener la oportunidad de sostenerla. Así que esta mujer estaba expuesta no solamente a vivir en extrema pobreza, sino a la posibilidad de que el hambre fuera tan grande para ellos y la necesidad fuera tan grande que finalmente murieran. La otra posibilidad para ellos era darse en servicio a otros, servir como sirvientes, estar como sirvientes. Esta mujer, que era una mujer de fe, una mujer que confiaba en el auxilio de Dios, sabía que quien único podía ayudarla en esta situación extrema era Dios mismo. Así que se acercó al profeta Eliseo para consultar a Dios. Quería una palabra de parte de Dios porque la necesitaba en una situación muy extrema. Cuando llega donde el profeta y le explica su situación y le dice, mi esposo ha muerto. Él era uno de los hijos de los profetas. Pero
acreedores, los prestamistas han venido para llevarse a 2 de mis hijos y no sé qué realmente hacer. Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, una jarrita de aceite. Algo muy poco, extremadamente poco, una jarrita de aceite. Yo tengo que decir en esta hora que cuando uno se encomienda a Dios, lo poco que tiene se puede convertir en mucho, porque Dios es Dios que hace milagros. Esta mujer recibió una palabra profética, porque cuando dijo, solamente tengo una jarrita de aceite, el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, recibiendo la revelación de Dios, le dice esta palabra, le da estas instrucciones. Ve y pide a tus vecinos vasijas prestadas, vasijas no pocas, vacías. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se requería de esta mujer, cuando recibió esa palabra, varias cosas. Número 1 era fe. Debía apropiarse de esa palabra profética y de esas instrucciones. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según reza en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es esa seguridad de obtener de parte de Dios aquello que uno está anhelando, esperando, solicitando de parte de Dios. En ese mismo carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esa definición de fe hace que uno pueda entender que es necesario dar un paso más allá del creer y obedecer las instrucciones. Hay cosas que nos corresponde hacer una vez nos apropiamos de la palabra dada por Dios para nosotros. Y nosotros tenemos la Biblia, las Escrituras, en la cual hay muchísimas promesas de parte de Dios, de las cuales nos podemos apropiar por medio de la fe. Esta mujer recibió esta palabra profética, no dudó en su corazón, fue a donde sus vecinos y vecinos con sus hijos, solicitaron vasijas vacías, las trajeron a la casa y una vez tuvieron suficientes, todas las que les prestaron, entonces, en un acto de fe, tomó su jarrita y comenzó a vaciar en cada una de las vasijas. Cada una de ellas, una vez llena, las fue poniendo aparte. Y en un momento particular, le dice a sus hijos, tráiganme otra vasija. Y ellos le dijeron, ya no hay más vasijas. Y el texto bíblico dice que en ese momento cesó el aceite. Miren lo que esto tiene como implicaciones. En primer lugar, cuando Dios va a hacer un milagro, lo hace en grande, no es mezquino. Y estoy seguro en mi corazón que si esta mujer hubiese conseguido muchas más vasijas vacías, todas hubiesen sido llenas. El milagro fue más que suficiente, porque todas y cada una de las vasijas que ella consiguió vacías fueron llenas de este aceite. La otra implicación que esto tiene es que la obediencia en fe siempre es premiada por Dios. Dios hizo el milagro llenando aquellas vasijas de aceite. Previo, ella hizo como se le dijo, como se le indicó. Así que actuó en fe y en obediencia y el resultado fue el milagro de la multiplicación de el aceite. En la Biblia hay otros casos donde de lo poco Dios multiplica y hace mucho.
En el Nuevo Testamento hay un pasaje en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde Jesús en su ministerio público estaba ministrando. Y cuando alzó los ojos, dice la Biblia en el capítulo 6, verso 5, y cuando alzó sus ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esto lo que implica es que si se contaban como se acostumbraba solamente los varones, allí había mujeres y había niños, eran como 5,000 varones. Dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de los pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ese pasaje del Nuevo Testamento lo que indica es que de la misma manera que Dios multiplicó el aceite de esta mujer viuda, madre, necesitada, y haciendo el milagro hizo provisión sobreabundante y tuvo cuidado de esta mujer, siglos después Jesús, Dios entre nosotros, hizo un milagro de multiplicación de panes y de peces. Posiblemente comieron más de 15,000 personas. Se contaban solo los varones y habían alrededor de 5,000 según dice el texto. Quiero decirte en esta hora que Dios es capaz de suplir tu necesidad y mi necesidad y la necesidad de todos aquellos que, confiados en las promesas de Dios, nos acercamos a Él y solicitamos su favor. En ocasiones lo que Dios nos pide o las instrucciones que nos da es que usemos lo que tenemos, lo poco que tenemos, lo invirtamos de alguna manera, y en ese proceso de fe y de acción, Dios entonces se encarga de multiplicarlo. La pregunta que le hizo el profeta Eliseo a la mujer fue: ¿qué tienes en tu casa? La respuesta de ellos es: no tengo nada excepto una jarrita con un poco de aceite. De eso poco, el Señor hizo el milagro, lo multiplicó y suplió hasta el punto que dice la Escritura lo siguiente: vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Testificó acerca del milagro que Dios había hecho como respuesta a su oración y a su acto de fe. Dice: el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Fue más que suficiente. Fue una provisión sobreabundante, tanto que al venderlo podía pagar a los prestamistas todo lo que se debía, lo que su marido había quedado por pagar y no pudo porque murió. Pero no solamente eso, sino que ella tendría para de ahí en adelante más que suficiente para vivir ella y sus hijos. No tenía que tener la preocupación de ver de dónde aparecía su provisión, porque Dios acababa de multiplicar desde ese momento y en adelante. En el tiempo en que nosotros estamos viviendo esta
época tan particular. Las cosas no son muy diferentes que aquellas. Hay prestamistas. De hecho, el sistema económico de nuestro país y de otros países está hecho para que nosotros tengamos que endeudarnos. Queremos tener una propiedad, hay que tomar un préstamo. Queremos tener una casa, hay que tomar un préstamo. Queremos un carro o lo necesitamos, hay que tomar un préstamo. Está hecha la estructura para que nos endeudemos. Del mismo modo que en aquel tiempo había gente que eran usureros, también los hay en este tiempo. De hecho, los bancos prestan con intereses, en la mayoría de los casos, muy altos. Y son mucha la gente que llega el momento en que no pueden pagar. Hay atrasos y los atrasos traen muchos problemas más porque hay que pagar entonces penalidades. También sucede lo siguiente. Las situaciones económicas de las familias cambian. Hay personas que se quedan sin trabajo o hay personas que pierden al ser querido que traía la provisión a la casa y se crea una situación económica muy, muy difícil. Así que al endeudarnos, básicamente estamos esclavos de esas deudas y esclavos de aquellos que con más poder económico hicieron los préstamos. Yo quiero decirte en esta hora que del mismo modo que Dios hizo la provisión sobreabundante para esta mujer viuda, lo puede hacer para ti, para mí, para todo aquel que necesita, cuando nos acercamos a Dios solicitando su favor, solicitando su ayuda. Las promesas de Dios no han cambiado. La Biblia dice claramente que Él es fiel y verdadero, que su palabra permanece para siempre. Si ha prometido hacer provisión, nosotros podemos recurrir a Él y Él nos habrá de ayudar. Claro está, nosotros necesitamos ser buenos mayordomos. Hay gente que se endeuda en extremo pensando que el tener es lo primero en la vida. Y la Biblia claramente dice que con tener sustento y abrigo estemos contentos con ello. Así que necesitamos algunas cosas, pero debemos ser prudentes en nuestro manejo de los bienes que poseemos. Claro está, la realidad es que pobres hay en el mundo, los ha habido anteriormente y los habrá posteriormente. Esa es una realidad con la cual siempre hemos vivido y viviremos, pero todos nosotros podemos recurrir a aquel que todo lo puede. El salmista David dijo en una ocasión: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por otro lado, decía él mismo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por otro lado, dice la Escritura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es en el Nuevo Testamento. Dios es Dios de provisión. Nos ha enseñado a vivir con abundancia, también vivir con escasez, como decía el apóstol Pablo. En situaciones extremas, en situaciones que no podemos manejar y nuestras economías se han ido al suelo, como sucede en este tiempo en el cual hay una pandemia a nivel mundial y donde hay un toque de queda y mucha gente no puede salir a trabajar y mucha gente ha sido cesanteada porque los patronos no pueden seguir pagando un sueldo porque no están generando ingresos. Déjame decirte que podemos recurrir a aquel que todo lo puede. Mujeres, hombres, cualquiera de nosotros que tengamos necesidad y pongamos nuestra confianza en Dios, en un acto de fe y de obediencia a sus instrucciones dadas por la Escritura, por la Biblia, por la palabra de Dios, podemos nosotros obtener el favor de Dios para hacer provisión no solamente abundante, sino sobreabundante, de modo tal que tengamos para ahora y para el futuro. Gracias a Dios por sus promesas y por su fidelidad. En esta hora, confiados en Dios, quiero invitarte a orar de la siguiente manera. Repite conmigo esta oración. Señor, te doy gracias porque puedo poner
toda mi confianza en ti. Tú eres mi ayudador y tú eres el que haces provisión sobreabundante en las situaciones extremas que tengo y que tiene mi familia. Pido en el nombre de Jesucristo que suplas hasta que sobreabunde. Siempre te daré toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te invito a esperar confiadamente y Dios habrá de suplir tus necesidades. Soy Juan Emilio Morales, el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Quiero invitarte a que, si te place, nos escribas. Nuestro apartado postal es el siguiente: apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico 00958. Nuevamente, felicidades a todas las madres. Dios les bendiga mucho.